Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy, en este momento, de un tema de psiquiatría forense. A ver si les gusta la psiquiatría forense. Bien, vamos a hablar de un tema interesante, un concepto diferente, una enfermedad vieja pero no muy conocida, que es la evoidofrenia. Así es que vamos a hablar un poquito sobre la historia. Bueno, pero primero voy a presentar a quien está a mi lado, que es la maestra Norma Derito. Ella va a profundizar mucho más sobre la clínica y yo voy a hablar un poquito sobre la historia. Bien. Primero traté de buscar en un diccionario médico que hablaba sobre la evoidofrenia y encontré en un diccionario terminológico de 1927 que decía demencia precoz que se manifiesta por simple demencia, o sea, no decía nada básicamente. Y después dije voy a buscar en los diccionarios de psiquiatría. Así es que en esta búsqueda primero me fui a este diccionario antiguo que es de Porot, Antoine Porot o Poirot, un psiquiatra que trabajó en Argelia y que tiene un hijo que también fue psiquiatra infanto-juvenil. Él hablaba sobre la inafectividad familiar, que estos pacientes decía que tenían un rechazo a los familiares, había una indiferencia, y estos pacientes tenían robos y engaños a los familiares, ¿bien? O sea que iba dirigido siempre hacia otras personas, todo lo que estaban haciendo, por atrás siempre había un aplanamiento afectivo y había violencia impulsiva, que podía ser, se podía transformar en vagabundeo, el paciente podía ir a la prostitución o al alcoholismo. Digo de lo que es a terceros, de la violencia, porque ahí podemos pensar y hacer una diferencia con respecto a la hebefrenia, que la hebefrenia se autolesiona, ¿no es cierto? Y tiene lesiones hacia terceros. En cambio, la evoidofrenia va más a la otra persona. Bien, Szekely en el diccionario de psiquiatría profundizó más del lado de la hebefrenia, como con esto más psicótico del negativismo y el autismo. Jean Garrabet, en su diccionario taxonómico, habló de básicamente que este cuadro no tenía debilitación intelectual terminal, y en los diccionarios de Brussels y Bateway hablaba de 5 tipos de esquizofrenia. Acá hablaba de esquizofrenia mixta, indiferenciada, residual, y no nombraba absolutamente nada de la evoidofrenia. Pero este libro me gustó, este libro que es de psiquiatría forense, el Langeduc, Albrecht Langeduc, un psiquiatra alemán, habló sobre los tipos de delitos que tenían este tipo de pacientes. Decían que eran robos y por otro lado tenían delitos de muerte. ¿Bien? Eran pensamientos de asesinato. No sé si ustedes han tenido pacientes que están pensando en matar a personas, ¿no es cierto? Fuerte, ¿no? Cuando un paciente que viene y dice quiero matar a alguien, uno piensa ya es un psicópata, ¿no? Pero este es paciente psicótico que tiene este tipo de pensamientos. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de la historia de los términos. Esta es una foto de Calvon, con la barba un poquito más cortada, ¿no? Calvon fue uno de los primeros que habló sobre este término, le puso el nombre, y hablaba de que esta enfermedad afecta al carácter. Estos pacientes eran ingobernables, indomables, irrespetuosos, arrogantes. ¿Bien? Hay un vigor afectivo ahí dando vuelta, que pueden ir a una expulsión, o sea, son pacientes que están en la secundaria o la primaria y van rebotando en escuelas, a la internación o la cárcel. Bien, y tienen este comportamiento delictivo, ¿no? De los robos, fugas, la poriomanía. Carteristas, dice, ¿bien? Pero son carteristas que en realidad roban, pero al final las cosas no las conservan, las regalan a otras personas. No es para un beneficio propio. Bien, con respecto a esta afectación del carácter, los pacientes tienen muchas bromas, son muy pueril, bien, muy parecido a la hebefrenia. Tienen también una tendencia a la piromanía, por eso es una mesa esta de psiquiatría forense. Bien. También tienen quejas que son muy parecidas a la hebefrenia excéntrica. Bien. Después no tienen culpa de lo que hacen, bien, y tienen una tendencia a estar en los lugares abiertos o públicos.
Yo traté de buscar ese término semiológico, no encontré, callefilia, no sé, le dije, pero son pacientes que están siempre, ¿no es cierto?, como los hebefrénicos que andan en la calle, no quieren estar encerrados en lugares, ¿bien? Tienen dependencia de terceros, o sea, generalmente se quedan viviendo con los padres, y tienen un déficit de atención, o sea, hay un TDAH comórbido. Después, son desadaptados, ¿no es cierto?, en todos los planos, y hay desviaciones de la parte sexual. Esto es algo bueno que puso Calvin, que tampoco lo tomamos en cuenta. Lo que yo encontré básicamente más es del exhibicionismo, este tipo de pacientes, ¿bien? Pero es algo que no tenemos que olvidarnos, buscarlo también. Es un curso menos fluctuante que el de la hebefrenia y con un cambio casi mínimo de discapacidad, ¿bien? Como un defecto muy leve. Por eso es difícil también ver, hay que verlo en el contexto de la evolución del paciente. Bueno, este es otro psiquiatra alemán, Halberstadt, que no tiene ningún libro, pero tiene escritos sobre la evoidofrenia de 1890, los ingobernables, decía. Era muy complicado atender a un paciente así, paciente combativo, le decía. Bien, así que había un vigor afectivo ahí, desafiante, oposicionista, ¿no es cierto? Y también se destaca ahí el tema de lo que es los robos, ¿no es cierto?, que son robos pequeños. Y acá pone otro gesto semiológico, la sitiofobia tienen ellos, ¿no es cierto?, que es el rechazo a los alimentos, que también lo tiene la hebefrenia. Bien. Las mentiras son bastante comunes en ellos y llegan a contar historias, fábulas, ¿no es cierto? También pueden tener algunos comentarios inconexos, dicen, muy poco, y tienen esto, el retraimiento, el ensimismamiento, el autismo, y esto que pueden ir mucho a la prostitución, ¿bien? Y el exhibicionismo. Sigamos. Giraud, Paul Giraud, psiquiatra francés, parece muy hipertímico en esa foto. Giraud hizo un libro con Maurice Didet, muy bueno, en los años 50, era un gran libro de psiquiatría. Bueno, Mauricio Didet es el que definió el término atimormia, que es un desinterés, ¿bien?, más del lado psicótico. Y él habló de que estos pacientes tenían un autismo moroso. ¡Wow! Puso acá algo semiológico. Dice que el paciente se queda semistupuroso, en algún momento con mirada fija, sombría, y dice Paul Giraud ahí, en ese momento el paciente parece que está soñando despierto. Y dice que está pensando en estupideces, en disparates, en pensamientos estereotipados, infértiles, y que en un momento, dice, sale de ese momento estupuroso y se vuelve hostil, inquieto hacia el medio. Está bueno, muy bueno. Moroso es por la lentitud que aparece en este cuadro. Sigamos. Y hay otra autora francesa, en realidad es rumana, pero hizo toda su carrera en Francia, Constance Pascal, que describió la oidofrenia. Esta es una mujer psiquiatra y es muy importante porque fue la primera mujer psiquiatra y la primera mujer directora de hospitales en psiquiatría en Francia, similar a Norma Derito, así que pionera en psiquiatría. Mujer pionera. Ah, la mejor, muy bien. Describe la evoidofrenia dentro de las esquizofrenias, de las demencia precoz que le decían en ese momento, bien, como una forma que remitía, bien, una forma ligera y rudimentaria. Bueno, y la vemos en una postura bastante relajada, se nota muy segura de sí misma. ¿Y qué hablaba sobre esta enfermedad? Decía que era una locura moral adquirida, que era más frecuente en varones, que el déficit moral supera más al intelectual, y dice que esto es muy importante verlo, que son violentos, hay arrebatos de ira e impulsos peligrosos. Bien, es un paciente que no podemos dejar de minimizar cuando vemos en las consultas. Que hay un ligero déficit y que los actos de los robos, todo eso viene por imitación o contagio. Miren qué interesante. Las conductas, y este es otro dato semiológico, las conductas son sin egoísmo ni interés, a diferencia del trastorno de personalidad, ¿no es cierto?, o del psicópata, ¿bien? O sea que son con apropositividad, ¿bien? Y pueden
presentar fabulaciones. Sigamos. Y por último, Weigand, un psiquiatra alemán también que fue discípulo de Kraepelin, dice que estos pacientes podrían tener síntomas catatónicos y que tienen esta gran incapacidad para trabajar. Los dejo con Norma. Pasamos a la otra presentación, sí, por favor. Bueno, ahora yo les voy a contar lo que yo vi de levoidofrenia. ¿Y por qué me interesó? Porque primero la vi y después empecé a ver qué era, quién la había descrito, y apareció Calvom. Y bueno, me llamó la atención porque son pacientes que generalmente están sin diagnóstico. Hoy, ¿dónde los vemos? Hoy lo vemos muchos en la patología dual. Estos pacientes, por las características que tienen, justamente rápidamente acceden al mundo del alcohol y la droga. Antiguamente en el hospital veíamos muchas alcohólicas, que eran evoides. Posteriormente, cuando viene el tema de la droga, por los años 90, empiezan a aparecer los duales con consumo de marihuana, cocaína, paco, después, etc. Entonces, ¿qué son estos evoides? Porque me empezaron a interesar a mí. En realidad yo me empecé a interesar porque en el Moyano, en un pabellón que yo estuve de crónicos, yo les voy a contar más que nada casos para que me entiendan. Porque si uno no relata cómo es el evoide, es difícil pescarlo. Esta era una paciente que, según me cuenta, el barrio era Recoleta, la familia era una familia importante de Recoleta, gente de mucho dinero, patria, familia y sociedad, católicos, educadísimos. ¿Qué era esta señora? La oveja negra de la familia. La familia ya la había echado, la mantuvieron durante muchos años hasta que se cansaron y la dejaron a su suerte. Esta señora de jovencita tocaba muy bien el bandoneón y de mayor también lo tocaba muy bien en el hospital. Nunca perdió la habilidad de tocar el bandoneón maravillosamente. Pero ella se dedicó a una vida, claro, los jóvenes no me van a entender, pero los viejos que leyeron Paturuzú, ¿se acuerdan de Isidoro Cañones? Bueno, es la exacta figura del evoide. Isidoro Cañones. No trabajaba, un diletante, vivía de fiesta en fiesta, mujeriego, se chupaba todo, se jugaba todo y salía el coronel Cañones y Paturuzú a salvarlo de los entuertos en los que se metía Isidoro. Era el típico evoide, la oveja negra. Bueno, esta señora era así, o sea, no estudió, no trabajó, empezó a andar por los bares nocturnos, bueno, cabaret, no sé qué serían, tocaba el bandoneón de noche, bailaba, era muy bonita, entonces cambiaba de señor o, bueno, novio, conocido, lo que fuera, y la bancaban económicamente. Bueno, en aquella época era factible que eso sucediera, ya hablo de muchos años atrás, y bueno, esto fue una vida así disipada totalmente, sin hacer nada productivo, más que tocar el bandoneón y emborracharse, hasta que a los 40 y pico ya la suerte no le sonrió tanto, porque cuando sos viejo, viste ya, cuando sos joven está todo divertido, pero cuando empezás a tener arrugas no te banca nadie. Entonces, sin familia, que se le ocurre en un impulso irse a Brasil. Se me voy a tocar el bandoneón a Brasil. Y empieza a tocar el bandoneón en Brasil, también bares nocturnos, lugares de noche, etcétera, con esta vida disipada que ella hacía, etcétera, hasta que, claro, llegó a los 50 y ella te banca mucho menos. A mi edad ya no les quiero decir, no sé, estoy vieja, déjate de probar. Termina alcoholizada, casi permanentemente, destruida, en situación de calle. La llevan a la embajada argentina, averiguan de la familia, le avisan a la familia la va a buscar a Brasil y la trae. La trae directo al Moyano, obviamente. Cuando yo la conozco, después transité 30 años al lado de esta señora. Cuando yo la conozco,
ya estaba un poco más repuesta, tenía las piernas infectadas, bueno, era realmente una persona en situación de calle abandonada y alcohólica. Bueno, entra en abstinencia, obviamente, pasa la abstinencia, engorda, se pone bien, se pone linda, súper conversadora, amable, buena fluencia verbal. Entonces, ahí empiezo yo a charlar con ella y me cuenta todas sus aventuras, muerta de risa, sin hacerse problema por nada de lo que le había pasado. De la familia no le importaba un pepino que lo hubiera abandonado, porque la verdad no servían para nada, porque no le entendían. Y seguía tocando el bandoneón, pero más allá de eso, no había en ella ningún proyecto de futuro. Y por lo que ella me cuenta, siempre se había manejado por impulsos. Se me ocurrió esto, se me ocurrió aquello, iba y lo hacía. Pero no se fijaba si se iba a perjudicar o no. O sea, no tenía valores preventivos. No tenía valores preventivos, tenía desinhibición ética. Porque iba con cualquiera, le daba igual. Es más, pasan los años, se va deteriorando levemente. En cuanto al intelectual se iba deteriorando, pero muy levemente. Pero empiezan a surgir síntomas negativos de levefrenia. Vos entrabas a la habitación de ella, estaba sola en una habitación. Era la habitación de un levefrénico. El desorden era absoluto. En los placares había comida, con ropa sucia, todo desgreñado, un olor terrible. Y lo que les voy a contar es más terrible todavía. Ella de noche no quería ir al baño y entonces se llevaba una chata. Entonces hacía popó, lo tapaba con un diario, al otro día hacía popó en el mismo lugar, lo tapaba con otro diario. Y un día el olor no daba más, las enfermeras me dicen, doctora, ¿qué hacemos? Bueno, la sacamos de la habitación porque ya no dejaba entrar. Y sacamos la chata, no saben lo que era eso. Un día me llama la enfermera y me dice, venga, doctora. Bueno, la sacamos de la habitación sola, la ponemos en una habitación general para tenerla más vigilada. A todo esto la conversación seguía fluida, tenía momentos de irritabilidad, tenía momentos melancólicos, estaba medicada obviamente, en que lloraba porque se le antojaban cosas que no podía tener o traer. Y en otros momentos estaba súper graciosa y divertida. Su timia cambiaba permanentemente. Un día me llama la enfermera y me dice, doctora, vea eso. Se estaba masturbando con el gato. Tenía el gato acá. Desinhibición ética. Apragmatismo. Falta de valores preventivos. ¿Son síntomas de qué? De levefrenia. Pero esta señora nunca había tenido un cuadro productivo. Jamás había tenido síntomas productivos. Ella había sido eso, una pluma al viento, una oveja negra, una cara al aire, un desastre. Un día le pregunto si había trabajado. Me dice, sí, una vez trabajé, me consiguieron un trabajo. Digo, ¿qué trabajaste? No, tenía que atender el teléfono, de telefonista, bueno, en una empresa en aquella época. No estaba el disquito, te atendía una persona, te decía hola, no es buena, aprieta el botón y nunca llegas. Entonces, ¿y te fue bien? No sé si yo trabajaba bien, trabajaba bárbaro. ¿Y cuánto duraste? Una semana. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Te echaron? No, me fui yo. ¿Por qué? Porque era una silla incómoda. Entonces le dije, pónganme un sillón, por favor. No me pusieron un sillón, casé la cartera y me fui. Fue su único trabajo. Todo lo que trabajó en su vida, una semana. El sillón es incómodo. Bien, esta es la historia de una evoidofrenia. La viví durante 30 años al lado mío. Fue aumentando el pragmatismo. La falta de valores preventivos la tenía del principio y la desinhibición ética también. Era el final de un hebefrénico, pero en la actitud social era una transgresora moral, pero nada más. De los otros síntomas, o sea, descarrilamiento del pensamiento, no tenía nada. Bueno, ahí me empezó a agarrar la locura, que después me siguió con el tema de los ovoides y las adicciones.
porque cuando vos limpiás un dual, por ahí lo que tenés abajo no es una esquizofrenia, no es una melancolía, es un egoide. Y es irrecuperable, porque sale, vuelve a drogarse. Sale, vuelve a drogarse. No le importa, no tiene valores preventivos. Bueno, entonces vamos a ver un poquito la descripción. Estoy viendo el reloj, se me pone muy mal. Entonces quiero un poquito la descripción, la verdadera de Calvan. Calvan pasa la historia por la hebefrenia y la catatonía. Describe la evoidofrenia, pero la evoidofrenia no pasa la historia. Solo muy pocos autores, como mencionó el doctor Alexis, lo vieron, lo describieron, y no estoy muy de acuerdo con lo que fueron describiendo esos autores, porque no es lo que yo viví con los evoidofrénicos en la clínica y en el hospital, que vi muchos. Entonces, Calvan describe esto, ¿no? ¿Esto pasa? Así. Bueno, características. Esto es lo de Calvan, ¿eh? Lo otro lo traduje yo al idioma de ahora. Él habla de un temperamento, una personalidad que se manifiesta como un comportamiento extraño e inadecuado en el ángulo social. Es decir, para él era una especie de transgresores maleducados. No obedecían las normas de conducta, los hábitos, las costumbres, hacían lo que se les daba la gana. Él da un ejemplo muy gracioso, porque fíjense que esto lo escribe en 1840. Por ejemplo, se sentaban a la mesa a comer y no se sacaban el sombrero. Era una transgresión horrible en 1840. Hoy todos comemos con gorra, no pasa nada, está todo bien, pero bueno, ubiquémonos en la época, ¿no? Desviaciones, no señala. No, tampoco. Desviaciones o extrañezas de la vida pulsional, la impulsividad. Acá está. Así funciona. Los impulsos. Pero esos impulsos van siempre contra las costumbres y la moralidad. Son amorales. En casos extremos puede haber conductas criminales. Sí las puede haber. Otra paciente nos traen al hospital. Había tirado a su bebé de 6 meses del 7º piso. Le preguntamos, ¿por qué lo tiraste? Porque lloraba y estaba repodrida, no sabía qué hacer y lo tiré. ¿Un psicópata hubiera contestado eso? Jamás. Hubiera dicho, lo estaba amacando, me puse en la ventana y se me resbaló. No, ella dijo, estaba llorando y no podía pararlo y lo tiré. Esta chica era la hija única de un par de porteros, un matrimonio de porteros. Ella tenía una vida así dispendiosa, obviamente, iba de boliche a boliche, en baile, bueno, una chica de 19 años que fuera de boliche a boliche, baile en baile, drogas, alcohol obviamente, queda embarazada. Los padres no tienen mejor idea que hacerle tener el bebé. Obviamente ese bebé jamás lo cuidó, se hicieron cargo los padres, totalmente del chiquito. Bueno, ella vuelve a los bailes, vuelve a los novios. Ahora tengo una que viene llorando porque la dejaron los novios. Y a los 10 minutos yo le hago un chiste y empieza a matarse de risa conmigo. La pobre madre de 87 años viene con 2 bastones. La tengo que atender como una nena, doctora. No hace nada. Va de novio en novio, tiene 40 años. Nunca trabajó, nunca estudió. Es un evoide. Nunca tuvo un cuadro psicótico. Bueno, hice una digresión, discúlpenme. ¿Qué pasó? Los padres tenían que hacer un trámite, entonces le dijeron, mirá, te dejamos la nena, pero no te vayas, no la dejes sola. ¿Y qué idea tienen los padres? Cerrarla con llave y dejarla adentro para que no se vaya. Para que no deje a la nena sola, la dejan encerrada. La nena llora, o nene, no me acuerdo qué era. Era un bebé. Ella no lo podía calmar, no sabía qué hacer, no estaba acostumbrado a estar con el chico horas y horas. No sabía para dónde agarrar y llegó un momento que en un impulso repodrida de la situación, lo tira del 7º piso y lo mata. Ahora, ¿por qué lo tiraste? Y porque lloraba y no sabía qué hacer. Esa es la respuesta del evoide.
no se defiende. Se maneja por impulso y no tiene valores preventivos porque no piensa en las consecuencias. No puede pensar en las consecuencias, no mide peligros. O sea, eso es del hebefrénico. Por eso, Calhoun decía, bueno, pueden tener buen coeficiente intelectual, lo que pasa es que hay aplanamiento de la vida afectiva, pero un aplanamiento del mismo tipo de la esquizofrenia, como decía el doctor en algún punto. Es decir, ellos lo que no tienen es empatía. Por eso de que no son egoístas, sí son egoístas. Y sí son glotones, eso lo describe Calhoun como glotonería. En realidad no es glotonería, es que ellos se les ocurre ese teléfono y se lo llevan. Roban, pero por impulso porque les gustó. Tienden siempre hacia el placer. O sea, ellos buscan el placer y todo lo que les pongas en el camino para evitar ese placer, ellos no importa cómo, pero lo apartan. Tiran la nena, roban el teléfono, se van de joda aunque no tengan después un peso. No les importa. Entonces, esa sería la traducción exacta. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué tienen? Falta de empatía con el mundo real. Eso es lo que le pasa al esquizofrénico también. Es decir, falta de contacto vital con la realidad, como decía Minkowski. No hay empatía, no resuenan con el mundo externo, pero sí resuenan con sus propios deseos, especialmente los placenteros. Ahora vamos a ver las vías nerviosas que están implicadas en esto. Entonces tenemos un aplanamiento de la vida afectiva en cuanto al mundo externo, pero una exageración de la vida afectiva en cuanto a sus deseos y a su mundo interno. Y esa distimia permanente que tiene que ver con los deseos o las frustraciones de su mundo interno, no con el mundo real. Y esta desinhibición ética que les mencionaba. Entonces, él parte de la hebefrenia y dice, la egoidofrenia evoluciona menos tumultuosamente, con cambios de humor. El nivel de rendimiento se sostiene a nivel individual, pero hasta cierto punto, porque cuando envejecen empieza a verse el síntoma negativo, que es el apragmatismo. Y lleva más el sello de la mala educación o de la maldad que de una enfermedad mental. Son malos, la oveja negra. La egoidofrenia se puede considerar tratable, dice Calhoun, en la medida que madura la personalidad. Yo lo pongo en duda, pero la plasticidad neuronal, uno diría, no sabemos si puede responder a medicación y terapia o no. Yo lo que vi es que no hay respuesta, siguen igual. Leonard lo mencionaba como, él consideraba que era una hebefrenia que se había quedado a mitad de camino, ¿no? Como si fuera un trastorno que no llegó a la hebefrenia. Entonces habla de enfermedades hebéticas o eboides, que empiezan en la juventud pero no llegan a ser una esquizofrenia. Tampoco son un trastorno de la personalidad. Leonard la menciona como hebefrenia mitis. Y la característica justamente es que nunca tienen síntomas productivos, nunca hacen un brote psicótico, salvo que la droga les produzca. Hace poco hice una pericia de un paciente que lo pudimos sacar de la cárcel para meterlo, por supuesto, en el neuropsiquiátrico, pero no era para la cárcel, estaba psicótico. Pero en realidad en su vida las psicosis que tuvo fueron tóxicas, nunca fueron brotes esquizofrénicos realmente. Es un eboide, es. Bueno, logramos sacarlo de la cárcel, ya está del manicomio, no sé para qué, pero bueno, la familia se lo banca. Estas personas no llegan a la invalidez mental como la hebefrenia, ya les digo, sí pueden, no tienen descarrilamiento del pensamiento, no tienen alucinaciones, no tienen delirios, pero con los años sí presentan un síntoma negativo típico, que es el apragmatismo. Oscilan entre humores melancólicos y afectos expansivos. O sea, esta paciente, como les digo, viene, primero llora porque la dejaron los novios y después me dice, pero vi un rubio, doctora. Y empezamos a matarnos de risa con el rubio que vio. Ya lleva 20 años en este trámite. Y después me dice, yo lo que quiero es casarme y tener hijos, pero siempre me dejan. Pero claro, cuando la pesca va con cualquiera.
Bien, tienen afectos y pensamientos pueriles, es cierto. Hay una puerilidad que vos no la pescás cuando tienen 20 o 18, pero sí cuando tienen 40 o 50. Ahí te das cuenta que son pueriles. Pero tienen buena fluencia verbal. Ojo, no hay descarrilamiento del pensamiento. Por eso te confunden. Pero el pensamiento es espontáneo y muchas veces tienen expresiones fuera de lugar, porque al tener desinhibición ética, se mandan con una expresión que un psicópata se cuidaría de decirlo. Este no se cuida, te la larga. Bueno, no voy a repetir acá porque por una cuestión justamente de ética, pero pueden imaginarse. Cualquier cosa dicen que lo más tranquilo si se ríen. La comprensión de la problemática que se presenta para ellos es muy imprecisa. Cuando yo le digo, mira, pensá que tu mamá tiene 80 y pico, 86 años, anda con 2 bastones, ¿qué vas a hacer el día que no esté? Y no sé, porque mi tía me va a ayudar seguramente. Digo, pero vos tenés que ayudar a tu mamá. No, si yo la ayudo un montón. No sabe, no, pero ¿en qué la ayudas? Bueno, a veces lavo los platos. Cuando le pregunto a la mamá, no, doctora, no hace nada, así yo ya sé que nunca hace nada. Pobre mujer. Me da pena la mamá, es algo terrible. Tiene 40 años la piba. Bueno, para mí es una piba. Esto de la glotonería, se apoderan de lo que se les ocurre tener, o sea, le gustaron los anteojos, usted se los lleva. Pero roban porque lo querían y lo agarraron. No es que pensaron con esto saco ventaja, no. Le preguntás, lo agarré porque me gustaba. Es así el levoide. Representa el trazo mórbido de la estructura psíquica y son básicamente esto, transgresores morales. Si ustedes me preguntan, en la concepción que yo tengo de la esquizofrenia, de que es un trastorno disociativo cualitativo que empieza con la formación del cerebro y ya se manifiesta porque no pueden construir una autoconciencia integrada, y eso se empieza a formar apenas uno nace, y más o menos uno tiene una autoconciencia que es, digamos, el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestra relación con el mundo externo, la empatía, entre los 6 y 7 años, más o menos se va logrando. Bueno, el esquizofrénico nunca logra esto. Sobre esa base, que sería la base del edificio, el edificio es la personalidad que se construye, obviamente es una personalidad con elementos que están distorsionados. O sea, la torre de pizza vamos a construir ahí. O sea, ya la personalidad viene mal construida de movida, que se manifiesta a los 13, 14 años, sí. Cuando le entramos a exigir empatía e intercambio, no puede. Bueno, a este le pasa más o menos lo mismo, pero solamente en un área. Es como si la disociación fuera con el área moral y no con el resto. No con el resto. Es importante esto. O sea, sí hay, pero en un área sola. Yo voy mirando el reloj. Entonces, observaciones. Él se pregunta, Calvo se pregunta, si son enfermedades o es el resultado de una mala disposición de carácter, entendiendo por carácter lo que uno adquiere de entre los 0 a 5 años. ¿Qué se produce entre los 0 a 5 años? Es decir, cómo el chico forma la autoconciencia, por imitación y por interpretación del contexto. Los padres o su contexto, el que venga, el que sea. Ahí forma su autoconciencia. Cómo se ve a sí mismo, cómo ve al mundo externo. Evidentemente, si hay una educación errónea o deficiente, esa autoconciencia en ese periodo donde hay un proceso de plasticidad neuronal, el chico nace con un montón de conexiones de dendritas y espículas. Es impresionante las conexiones con las que nace. Ahora, según lo que va imitando del ambiente, lo que imita se arboriza y lo que falta se pela.
eso queda para toda la vida, eso forma nuestro carácter. En una familia de gente obsesiva, probablemente el chico tenga características de obsesivo, porque es lo que aprendió. O sea, sí, mi mamá era así, la mamá melancólica, el hijo melancólico, etc. Es decir, hay una carga genética, hay algo heredado, obviamente que básicamente hay algo heredado, pero se va a manifestar o no, depende de esa formación, de esa plasticidad del cerebro y lo que queda funcionando para toda la vida y lo que deja de funcionar para toda la vida, que son los rasgos de carácter. Por eso decimos, el carácter es inamovible. Ay, necesito un pañuelito. Bueno, perdonen, es la alergia. Ay, perdón. Discúlpenme. Te agradezco un montón. Es horrible. Bueno, son los rasgos de carácter que quedan impresos para toda la vida. Es como vamos a reaccionar siempre ante determinados estímulos, siempre de la misma forma, dudando, el obsesivo, necesitando ser considerado, el histérico, temiendo, el obsesivo, etc. Y así los rasgos de personalidad. ¿Qué pasa con esta gente que lo forman mal? Bueno, evidentemente algo tuvo que ver el medio ambiente y algo tuvo que ver la herencia. Y finalmente, Calbaum decide, ante la pregunta de si es una educación errónea o si es un problema orgánico, termina concluyendo en que es un problema orgánico del cerebro y que realmente esto es una enfermedad mental. O sea, finalmente no es un trastorno de personalidad. Hay que tener claro que esto no es un trastorno de personalidad, por estas características que les conté y porque tienen estos síntomas que son tomados de la esquizofrenia efrénica. Pero son algunos, no todos. Algunos. Observó problemas en el desarrollo, individuos dismórficos, enuresis nocturna, pesadillas, o sea, características de organicidad es lo que él observó. Hoy diríamos, si hacemos un estudio funcional, que yo nunca lo pude hacer con los evoides, porque ¿cómo le pido un espejo, un evoide? Siempre los que tuve eran pobres y no lo podían pagar, y con Safferstein ya hicimos bastantes maniobras con la psicosis, ¿no? Me encantaría. Bueno, entonces, esto es lo que ya un poquito les conté. No sé si vale la pena, y sí me gustaría. Son inclasificables, no tienen una clasificación, son algo que existe, transgresores morales. Los que le quiero mostrar es esto. Regiones implicadas en la desinhibición ética. Vamos a los síntomas que realmente sí tienen. La corteza orbitofrontal evalúa de forma rápida las consecuencias sociales y frena los impulsos egoístas o inapropiados. Justamente ellos los tienen disparados. El impulso egoísta y inapropiado se le dispara permanentemente. Falla. Corteza prefrontal ventromedial. O sea, núcleo orbitario anterior. Esto también lo tienen, bueno, esto también lo tienen los psicópatas, ¿eh? El órbito frontal, también lo tienen tronado, ¿eh? Pero ahora vamos a ver otro tema. En la corteza prefrontal ventromedial es la que vincula los juicios morales con las sensaciones corporales y las emociones. Es el marco de la empatía y la culpa. Y ahora vamos a ver cómo viene esto. Se implica la ínsula anterior, que procesa el dolor ajeno y genera la respuesta empática ante el daño moral, y se relaciona con las neuronas del espejo y la corteza cingulada anterior. ¿Cómo viene? Las neuronas en espejo están en el frontal y está en el último tramo de la corteza parietal motora. Es decir, lo que me da la neurona en espejo es que yo pueda ver la conducta motora del otro, la expresión de la cara, la posición del cuerpo, me da eso la neurona en espejo. Ahora, la neurona en espejo a través, se conecta con la ínsula
Y la ínsula es la que le da el color afectivo. De la ínsula que le da el color afectivo, pasa a la corteza prefrontal frontomedial y de ahí al prefrontal, donde el prefrontal toma conocimiento. De ahí nace la empatía. ¿Se entiende? O sea, observo, lo cargo afectivamente, lo mando, tomo conocimiento y empatizo. Vos tenés interés, yo tengo interés. Empatizamos. Yo en decírtelo, vos en escucharme. Esa es la empatía. ¿Qué es lo que tiene tronado estos personajes? Que lo tiene tronado también los psicópatas y los esquizofrénicos. Bueno, este circuito. Por eso no pueden tener un contacto vital con la realidad, porque no empatizan, no sienten. Pero esto lo tienen ellos, pero también los esquizofrénicos y también los psicópatas. Regiones implicadas, ay por Dios, en la falta de valores preventivos. Yo miro el reloj y me muero. Corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral. Acá tenemos la dorsolateral, que es la memoria del trabajo. Cuando la corteza prefrontal, ventromedial, que es la del conocimiento afectivo, y la dorsolateral, que está implicada en la memoria de trabajo, o sea, en las conductas, son el centro de control y evaluación de riesgos. Si me falta eso, yo no calculo los riesgos. Y si yo no calculo los riesgos, no puedo tener valores preventivos. Pero ¿esto con qué se conecta? Obviamente con la corteza orbitofrontal, que es la que gestiona las acciones y se adecua a las normas sociales o no, y a la amígdala. Si la amígdala procesa el miedo, pero si la amígdala no procesa el miedo, ¿qué pasa? No tengo miedo. Y hago cualquier cosa porque no tengo miedo. Entonces falla la amígdala. Y lo que está elevado es el sistema dopaminérgico de recompensa del núcleo accumbens. Entonces, no me importa lo que me pase, me dejo guiar ¿por qué? Por el deseo. O sea, por lo que me gusta, por el placer. La oveja negra. Regiones implicadas en el apragmatismo, y bueno, y acá tiene que ver, obviamente, es un trastorno de la acción y la conducta voluntaria. El apragmatismo es algo más motor y no pueden planificar. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que el esquizofrénico, no puede planificar. Y están implicados, como ya vimos, y la corteza prefrontal, la prefrontal dorsolateral, especialmente la memoria de trabajo, que es donde uno planifica las tareas. Y el prefrontal es el que dice se hace, con un objetivo. Entonces yo planeo lo que voy a hacer, tengo un objetivo, lo ejecuto y llego. No lo pueden hacer. Tampoco lo puede hacer un esquizofrénico esto. El ovoide tampoco lo puede hacer. Por eso es esa vida de vivo hoy, mañana no. Y la corteza prefrontal ventromedial, la orbitofrontal, obviamente, ya se los dije, que es crucial para la motivación y valoración de recompensas. Al fallar el cerebro, no anticipa el beneficio de una acción anulando la iniciativa. Regiones implicadas en el pragmatismo, la corteza cingulada anterior, y lo que le quiero mostrar también son los núcleos de la base. Obviamente, lo que se dispara de los núcleos de la base son conductas motoras afinalísticas. O sea, sí, se mueven al divino botón. No tienen un objetivo realmente redituable, porque no lo pueden calcular, no lo pueden pensar. Bueno, esto es la ovoidofrenia. No sé, quedan 35 segundos para que me hagan una pregunta. No sé. ¿A quién? No. ¿Y para qué me hicieron hablar tan rápido? Ay, no, me muero. No permito. Verá, les cuento otro ovoidofrenio. No, es horrible. Bueno, esperá que me acuerde, a ver, de alguno lindo. Ya les... Sí. Sí.
Claro, si hay algo que no va a tener una esquizofrenia simple, obviamente que va a tener apatía, pragmatismo, caída del proyecto de futuro, o sea, todo esto lo tiene. Lo que no tiene es impulso hacia el placer. No lo tiene. Y esto sí, esto es al contrario. El núcleo accumbens, la dopamina aumenta y tienen un impulso hacia el placer. O sea, ellos no van, o sea, no hay deber, hay placer y lo buscan impulsivamente, no importa las consecuencias. Esto no pasaría nunca con una esquizofrenia simple, que es un aplastado total. Esa sería una diferencia. Más allá de que ninguno de los dos puede, aparte, el defecto es más completo y más temprano que en el levoide. Mucho más temprano. Y hay descarrilamiento del pensamiento, aunque no haya síntomas productivos tempranamente. Sí, tienen cositas, ojos, que son cosas semiológicas pequeñas, pero que hay que fijarse, ¿no? Pero son finezas semiológicas. Mira, yo los trato generalmente con clozapina y un estabilizador que antes usaba Valcote y ahora estoy usando la motrigina. Lo que les baja son la distimia. Digamos, la inestabilidad afectiva la podés, o sea, por ejemplo, esta chica era irritable, la que les conté que tiene los novios y llora y después va a buscar otro y se ríe, la de la madre viejita. Antes ella le pegaba a la madre, se irritaba cuando la madre le quería poner límites, la agredía físicamente, es decir, había situaciones de violencia y de adicción. Con la medicación logramos que dejara la droga, que dejara el alcohol y por lo menos a la madre no le pega más. Pero la desinhibición ética no se la podemos arreglar. Lo que le paramos fue, digamos, la afectividad. Eso es lo único que podés estabilizar. Baja, pero poco. Baja el impulso agresivo, digamos, que es heteroagresivo. Nunca se autoagreden, ¿eh? En realidad la autoagresión viene del abandono de que no les importa lo que les pase, pero no porque se autoagredan a propósito, porque ellos van en busca del placer, nada más. Pero de agredir al otro, si le querés poner límites, sí. Sí. O algo que les molesta demasiado, como esta que tiró al chico por el 7º piso, ¿no? Sí, ahí sí. Eso se lo frenás, pero el resto no. Sí. No. Primero que no entra en la clasificación de Leonard, no entra. Leonard la describe aparte de su clasificación de psicosis endógenas como hebefrenia mitis. Una hebefrenia que se quedó a mitad de camino. Es lo que Kaulban llamaba formas hebéticas, que empiezan en la juventud, tienen puerilidad, impulsividad, desinhibición ética, con el tiempo van adquiriendo apragmatismo, o sea, búsqueda del placer permanente, no pueden tener responsabilidad de ningún tipo, no la pueden asumir, no tienen proyecto de futuro, viven en un hoy constante, pero no hay productividad psicótica. Y el defecto toma la parte moral y la parte pragmática. El resto del defecto no está. La empatía no la tienen nunca. Son muy peculiares, están como a mitad de camino. No son un trastorno de personalidad, no son una psicosis endógena, pero es un cuadro complicado que lo ves mucho ahora en los adictos, le sacás la adicción y lo que queda abajo no es una esquizofrenia, pero es esto. Y no tiene remedio porque va a salir y se va a volver a drogar. Ahora se ve mucho, antes no llegaba al hospital, o llegaban pocos. No, para nada. No. No, porque la demencia precoz de Krepelin abarca la hebefrenia, la paranoide, la catatónica y después agrega la simple. Pero en la simple no entra esto, por lo que le dije recién al doctor. No. Esto es algo que se queda a mitad de camino, por eso es muy difícil de diagnosticar.
Yo hice una pericia el año pasado de un ovoide adicto. Logré sacarlo de la prisión para meterlo en un neuropsiquiátrico. Por lo menos logré eso. Con la pericia, el juez me dio bolilla, increíblemente. Pero ¿qué le tuve que poner al juez? Al juez le tuve que poner esquizofrenia, porque si yo le ponía oidofrenia, no me entendía nada, ¿me entendés? Y pues tampoco está en el DCM. Entonces le tuve que meter esquizofrenia. Pero no es un esquizofrénico, porque si bien tuvo 2 episodios psicóticos, fueron psicosis tóxicas por cocaína. Nunca fue por la enfermedad en sí, pero sí era un ovoide, viva la pepa, se casó 3 veces, hijos repartidos por cualquier parte, robaba, se peleó, bueno, un desastre. Hasta que terminó en una pelea complicada y terminó en la cárcel. Pero, bueno, psicótico y bueno, es un trastorno orgánico. Lo que no tenemos de esto, no pude yo por lo menos tener, es neuroimagen funcional, porque nunca le pude hacer, porque no. Prefería siempre el psicótico complicado cuando podíamos con Safferstein y estos los dejaba. Así que me falta eso, un apoyo en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta más? Es una pregunta, claramente no sé si va a haber una respuesta certera o concreta, que es la primera vez que escucho el término de oidofrenia, yo soy relativamente nuevo en toda la materia. Sí. Mi duda es respecto a la terminología más moderna, CIE-10, No está. No está. No No está. ¿Puede que haya algún diagnóstico que se aproxime o que uno pueda inferir combinación de estos diagnósticos? No hay nada que se aproxime, digamos. Nada. Es que no es, porque el trastorno de personalidad antisocial estás hablando de un psicópata amoral o antisocial. Y el psicópata no te dice, y sí, lo tiré por la ventana porque me molestaba. Te va a decir, no, me acerqué a la ventana y se me resbaló. Salvo que esté en un microepisodio psicótico, que también. Sí, trastorno límite, sí, es cierto, sí. Muchos lo diagnostican como trastorno límite de la personalidad y no. ¿No hay algo certero? No. Con investigación. Nada, porque este diagnóstico quedó olvidado. Lo que pasa es que el que lo conoce, porque leyó a Calbaum y vio estas cosas que uno dice, pero esto qué miércoles es, y se da cuenta que es una oidofrenia de Calbaum. Y no está, autores antiguos, como clásicos, como nombró el doctor Alexis, hacen descripciones de estos cuadros. Algunos le llaman semilocura moral, locura moral, porque siempre es la parte de la desinhibición ética la que uno más ve, ¿no? Pero bueno, esa peculiaridad que la conoce solo el que leyó al clásico, porque en las clasificaciones modernas nada se puede asimilar, no hay nada, de verdad no hay nada. También, claro, y son totalmente opuestos porque justamente es locura moral en el sentido positivo. O sea, es el tipo que está rumiando si hizo mal, Dios mío, ¿qué habré hecho? La culpa me mata. Sí, locura moral en positivo, al revés, claro. Claro. Acá sería lo contrario, es lo que deseo. Lo que deseo es importante y lo que debo hacer no me interesa un pepino, ni siquiera lo tengo en cuenta. Obvio. Exactamente. Si vos ves, ahí sí tenés neuroimágenes funcionales, muchos de los obsesivos, ¿qué tienen prendida? Tienen prendida la corteza prefrontal y prefrontal ventromedial, muy prendida, porque justamente son obsesivos, claro. Entonces están rumiando permanentemente, lo hago, no lo hago, lo haré mal, seguro que lo hago mal, si me sale mal, qué culpa que tengo, cómo lo voy a explicar. Tengo una que me tiene loca, es abogada y los expedientes tarda 3 años en sacar un expediente, pero lo leo 8 veces. Claro, pudre a todo el mundo. Lo hace perfecto, pero pudre a todo el mundo. Claro, hasta que no lo leyó 8 veces no puede escribir.
Leonard. Claro, es a mitad de camino, no llega. Exactamente, sí, sí, podría decirse que sí, sí, exactamente. Sí, sí, está ahí en la mitad. Es interesantísimo si uno lo piensa de que cuando vos mirás a un paciente y le reconoces esto, decís, uy, existe. Uy, había un montón que en realidad antes pasaban muy desapercibidos. Yo les digo, eran la oveja negra de la familia. Era esa mujer, ese chico que lo había que mantenerlo hasta los 50, que no servían para nada, la oveja negra. Hoy con la droga lo vemos mucho más. Aparecieron como hongos. Exactamente, tarambana, descocado, inútil, tal cual. Es la descripción que uno haría vulgar de este tipo de individuos. Isidro Cañones, le digo, ese es el ejemplo mejor para el que leyó Patoruzú, que bueno, no digamos de qué época es, por favor. Sí, sí, del 60. Yo leía Pator. No, yo lo leía más chiquita, el Patorucito lo leía a los 10 años, el 60. El 60 ya estaba Patorucito. Después salió Patoruzú grande. Pero ya Isidorito le hacía la vida imposible, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tenemos 2 minutitos. Quiero hacer una preguntita normal. Pensando por ahí, ¿imputable o no imputable? Ah, sí, esta es la parte legal. Y bueno, vos sabés que para la ley son imputables. Son imputables, ¿sí? Y sí, porque en realidad ellos, claro, esto es algo que no lo dije, pero es muy interesante lo que me preguntaste. ¿Ellos saben que cometieron un delito intelectualmente? Sí, sí saben. Pero no les importa. No pueden evitar transgredir. Pero intelectualmente sí saben que es un delito. Igual que el psicópata. Nada más que el psicópata la culpa la tuvo el otro. Y no, te dice, sí, lo maté. Ah, la de que robaba autos con el novio. Me viene una de la cárcel, me la mandan a la clínica. Presa, drogadicta y robaba autos con el novio. Entonces le pregunto, digo, che, pero hace mucho que robabas autos. Ella iba con un arma, iba armada, un revólver. ¿Hace mucho que robas autos con tu novio? Sí, hace 4 o 5 años que lo hacemos. ¿Y los agarraron? Sí, nos agarraron, doctor. Bueno, digo, ¿y sacaban buena plata? Yo creo que sí. No, pero, a ver, lo vendían a los desarmaderos. Sí, no, de eso se ocupa mi novio. Yo voy con él y robo después. ¿Y cuánto te da? No, me da droga y listo. Ah, ¿pero qué vas, por un poco de droga? ¿Qué es mi novio? Yo lo acompaño. Ah, bueno. Bueno, y bueno, ya estaba desintoxicada, claro, había pasado como 7, 8 meses en la cárcel y después en la clínica era cerrada, obviamente, no se podían ir. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas de acá? No sé, estaba pensando, ¿usted le qué parece? ¿Puedo ser cajera de supermercado? Digo, ¿pero vos terminaste el secundario? No. ¿Y cómo vas a hacer para ser cajera? Y qué sé yo, se aprende, ¿no? Sí, por ahí se aprende. Ah, bueno, yo lo hago. Pero, ¿para qué robaba? Pero no le digo, acompañaba a mi novio. Pero robaba, sí. ¿Y le ponías el revólver en la cabeza a una persona? Sí. ¿Pero ibas a tirar? No sé, qué sé yo, no. Sí. Eso me llegó a la clínica. Era un evoide, obviamente. O sea, eso es un evoide. Eso es. Bueno, nada, si los ven por ahí, ya saben lo que es.